El doctor Silvio Schreier es médico especialista universitario en nutrición, es director de la especialización en nutrición de la UBA, sede Hospital Italiano de Buenos Aires, y subdirector de la especialización en nutrición del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Fundación Barceló. Él va a estar hablando sobre la nutrición en el paciente con diabetes mellitus. Abro la cámara. Bienvenido, doctor Schreier. Lo están viendo y lo están oyendo en este momento. ¿Qué tal? Buenos días. Les agradezco la presencia a todos ustedes. Es un placer nuevamente este año poder contactarme y poder conversar un poco sobre nuestros temas. Estamos hablando de diabetes, estamos hablando de casi el 13% de la población adulta argentina, 12,7 según lo mostró la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. Y de antaño sabemos que uno de los brazos más importantes que tenemos para trabajar sobre ella es la nutrición. Nutrición se usa incorrectísimamente como sinónimo de alimentación. Y nuestro viejo y tradicional gráfico, nos muestra que nutrición es un conjunto de funciones, donde el primer tiempo es el de la alimentación, pero no bien ingeridos, digeridos y absorbidos los alimentos, entramos en el segundo tiempo, que es el del metabolismo. Finalmente, para eliminar por emuntorios naturales los desechos en el tercer tiempo o de la excreción. Y en la intersección de esos tres tiempos tenemos el medio interno. La diabetes es un ejemplo clásico de enfermedad que abarca los tres tiempos de la nutrición, porque debemos hacer una alimentación adecuada para no influir sobre el perfil glucídico, pero también, avanzada la diabetes, hay trastornos neuropáticos gastrointestinales que pueden alterar ese primer tiempo. No cabe duda que la alteración del metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas está incluido, con lo cual el metabolismo lo está. Y siendo la diabetes una de las principales causas de enfermedad renal crónica hasta estadios terminales, menos duda cabe sobre la influencia en la excreción. Quiere decir que entonces vamos a pensar en cómo prescribimos la dietoterapia para un paciente con diabetes. A mí me gusta usar de fondo la pirámide nutricional, aunque hoy no la usamos sistemáticamente, pero para graficarlo me resulta práctico, y superpuesto una balanza de dos platos. ¿Por qué? Porque en el fiel de la balanza yo puedo poner el valor calórico total que le voy a dar a mi paciente, y las proteínas las pongo en el fiel. Todos sabemos que las proteínas otorgan calorías, pero yo las quiero por su valor plástico, no deben ser la variable de intercambio. Entonces, en cada uno de los platos, para aportar calorías y, por supuesto, otras funciones, juego entre hidratos de carbono y grasas. Desde ya, cuando nos alimentamos, dentro del primer tiempo de la nutrición, estamos incorporando vitaminas y minerales. Sabemos desde la escuela secundaria y reiterado en el grado en la facultad que carbohidratos los había simples y los había complejos. Sin embargo, esto no es sinónimo de cómo responde fisiológicamente esto en nuestro organismo. Por lo tanto, debemos hacer un análisis un poco más detallado de los carbohidratos. Y volviendo a la balanza de dos platos y volviendo a la pirámide, recordemos que en los dos estadios inferiores tengo los hidratos de carbono, sobre todo, distribuidos. En la base tengo el de los cereales y las harinas, y en el primer piso tengo los vegetales, las frutas y las verduras. Ahora, independientemente de si son simples o complejos, algunos hidratos de carbono elevan más la glucemia y por lo tanto nos obligan a segregar más insulina. Esto hace un mayor esfuerzo metabólico
mientras que del otro lado otros hidratos de carbono de aspecto parecido o contenido en alimentos de apariencia similar elevan menos la glucemia, nos obligan a segregar menos insulina y nos pueden servir entonces para tratar algunas enfermedades metabólicas crónicas como la diabetes, pero hasta también pueden ser una herramienta fantástica si uno es un competidor deportivo y quiere cargarse de hidratos de carbono para el largo aliento. Fíjense este trabajo que es el estudio primero de las enfermeras de los Estados Unidos, trabajo publicado en el año 2000 y tomando 80.000 enfermeras y un seguimiento durante 20 años, que los eventos coronarios son más altos cuando mayor es el índice glucémico consumido por estas mujeres, tanto en la población total de mujeres como en aquellas que iniciaron con diabetes o se hicieron diabéticas a lo largo del estudio. Uno tiene el cliché de pensar en evento coronario y asociarlo a grasas, a lípidos, y acá estamos hablando, 20 años después, del índice glucémico del consumo de estas mujeres. Proteínas. Proteínas es todo un tema en pacientes con diabetes. Sabemos que una sobrecarga proteica puede ser tediosa para los riñones de una persona con diabetes, pero ojo, que no hubo ningún estudio, ni epidemiológico, ni ninguna otra naturaleza, que haya podido mostrar que reduciendo el nivel de proteínas se retardaba o se empeoraba la nefropatía diabética. De hecho, si hay algo que no hay que hacer, es entregar a las manos de un nefrólogo a nuestros pacientes con riñones desnutridos por dietas muy bajas en proteínas. Entonces, salvo excepciones, nosotros utilizamos el concepto de gramo de proteína por kilogramo de peso teórico y por día. Esto es, si yo estoy frente a un paciente que pesa 100 kilos, pero teóricamente debería pesar 70, le deberé dar 70 gramos de proteínas. Esto es básico para tener un buen estado nutricional. Y esto lo pueden manejar perfectamente nuestros riñones, aún en estadios progresivos de enfermedad renal crónica. Sin embargo, esto que para nosotros desde el dicho es normal, en realidad es inferior a lo que consumimos habitualmente los que tenemos la suerte de comer a diario. Entonces, no menos de 1 gramo para poder tener variedad y, como pretendo mostrar en la diapositiva, tanto proteínas de origen vegetal como proteínas de origen animal, siendo las de origen animal más completas en cuanto a que tienen todos los aminoácidos esenciales y siendo las de origen animal las que mayor biodisponibilidad biológica tienen por nuestra facilidad de absorberlas. Y me reitero tercera vez, palabra animal, para poner carnes, para poner lácteos y para poner huevos. Recordemos que la proteína del huevo es la de los 3 grupos, la de más fácil absorción. A su vez, es la que tiene un costo económico menor, cosa hoy no poco importante. Vayamos a las grasas entonces y volvemos a nuestra pirámide y entonces decimos, bueno, ¿qué consumimos las personas? Y las personas consumimos sobre todo grasas en forma de triglicéridos, casi el 90%, 10% fosfolípidos y el resto son colesterol y sus esteres si los alimentos son de origen animal, otros esteroles como fitosteroles y sus esteres si los alimentos son de origen vegetal. Casi todos estos obviamente vienen de nuestras fuentes, animales o vegetales respectivamente. ¿Y por qué 90% de triglicéridos? Porque esa es la forma de depósito.
en las vacuolas lipídicas de cualquiera de las dos células. ¿Y por qué 10% de fosfolípidos? Y esos son los de las membranas celulares y las membranas de las organelas. Después está el colesterol en las células de origen animal y los fitosteroles en las de origen vegetal. Estos tienen todos ácidos grasos que nosotros usamos para simplificar. En realidad, ácidos grasos libres absolutamente prácticamente no encontramos. Los ácidos grasos de cadena corta, que son 3, acético, propiónico y butírico, están aquí en la base de la pirámide. Ustedes deben decir, bueno, este hombre a esta altura del año se está equivocando, antes puso en la base los carbohidratos. No, no me equivoqué. En realidad prácticamente no ingerimos ni acético, ni propiónico, ni butírico, sino que esto lo hace sobre la fibra vegetal nuestro órgano número 23, la microbiota. Y fíjense qué interesante que, por ejemplo, el butírico, que proviene de la microbiota actuando sobre esto, es trófico del colonocito, razón por la cual en personas obesas y con diabetes, uno de los cánceres más frecuentes en ambos sexos es este. Si seguimos ascendiendo, tenemos saturados de cadena media y larga del lado de los lácteos, láurico y mirístico, y a esto se les ha atribuido un carácter aterógeno. Ahora, sin embargo, los saturados de cadena media y larga del lado de las carnes, palmítico y esteárico, lamentablemente sufrieron y padecieron el mismo drama y se empaquetaron en los saturados son malos. Les contamos que el ácido esteárico presente en las grasas de animales es la grasa visible de las carnes. Nosotros lo convertimos totalmente en ácido oleico, absolutamente antiaterógeno. Si seguimos para arriba, los monoinsaturados en omega 9 en posición cis como el oleico, nosotros lo solemos consumir como aceite de oliva, pero también está presente en palta o en algunos frutos secos. Y finalmente, los poliinsaturados linoleico y alfa-linolénico forman parte de las carnes de peces de aguas profundas o de algunos aceites de origen terrestre, como aceite de lino, que se usa poco en alimentación, pero sí en girasol, sí en soja, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hace aproximadamente 60 años aparece este artículo en Circulation que pone la alerta al cuerpo médico hablando de las mediciones de colesterol como complicaciones de la aterosclerosis. Exactamente 60 años después aparece este otro artículo mostrando que lo dañino que fueron los azúcares sobre la pared arterial, sobre el endotelio, quedaron ocultos detrás de esto acerca de las grasas. Y esto es, dentro de una placa aterosclerótica no caben dudas que yo encuentro colesterol y esteres y encuentro triglicéridos, pero esto no quiere decir que hayan nacido de allí. De hecho, pensemos que el ser humano primitivo es cazador-recolector, con alta ingesta de frutos y de raíces, pero también alta ingesta de carnes de animales de caza que nuestros antepasados lograron obtener. Entonces, se nos produce, como dice este título, un agujero en la hipótesis dieta-corazón. ¿Por qué? Porque históricamente, 60 años atrás, se decía enfermedad coronaria, factor de riesgo en la ingesta, grasas. Que los ácidos grasos saturados elevan los niveles de colesterol total, es verdad, y los de LDL también es verdad, y el aporte de ácido linoleico, que es un poliinsaturado omega 6, los disminuye. Hasta aquí absoluta verdad. El problema es que no disminuye la enfermedad coronaria. No reduce la mortalidad el aporte de ácido oleico proveniente de aceites en reemplazo de las grasas tradicionales. Quiere decir que, si bien yo le doy ácido linoleico, le doy aceite y disminuyo las grasas tradicionales, le voy a bajar un 14% del LDL, esto no baja ni en un 1% la enfermedad coronaria. Por lo tanto,
la hipótesis dieta corazón y las recomendaciones alimentarias hay que reverlas. Esto está revisto, tanto es así que el colesterol dietario, que sabemos que no representa más del 20 al 25% del colesterol sérico, ya desapareció de la lista negra para la población norteamericana en las pautas 2015-2020 y sigue así. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que desapareció la restricción del huevo durante muchos años maltratado. Y entonces, ¿por qué nos importa esto? Yo dije antes que las proteínas de alto valor biológico eran las de origen animal y la más barata y la que más fácil se digería era la del huevo. Pero durante 60 años la yema era producto de vaya a saber qué daños a nivel endotelial. Pero a su vez, el huevo es la fuente de proteínas más barata que tenemos. Por lo tanto, tenemos que corrernos de ese enfoque, que es un enfoque inadecuado, y no pensar literalmente que tal o cual alimento es malo o tal o cual alimento es bueno, y armar algo acorde a lo que cada uno de nuestros pacientes puede. Entonces, para ir avanzando en esto, yo tengo que fijar el valor calórico total de nuestros pacientes. Recordemos que el 90% de nuestros pacientes con diabetes tienen diabetes tipo 2 y que el 90-95% de ellos tienen algún grado de sobrepeso u obesidad, razón por la cual voy a tener que restringir el valor calórico total, pensando en que el paciente en un lapso de alrededor de 6 meses pierda aproximadamente un 10% de su peso, con lo cual nadie dice que vaya a estar en peso, pero va a reducir 30% su grasa intraabdominal. Detrás de fijar el valor calórico, recuerden que proteínas gramo por kilogramo de peso teórico y por día, entonces supongamos que el señor de 100 kilos debería pesar 70, le daré 70 gramos, y que nos conformaremos con el paciente en que reduzca de 100 a 90 kilos, porque me aseguro de que la grasa intraabdominal se reduzca en un 30%. Detrás de eso voy a jugar con carbohidratos, 45 a 55%, no más. Si le doy más, lo voy a convertir en hipertrigliceridémico y con HDL bajo, razón por la cual voy a empeorar la dislipidemia. Y voy a elegir carbohidratos complejos, integrales, pero también los simples de vegetales y frutas, de bajo índice y carga glucémicas. Del otro lado, tendré las grasas, que le daré 30% o más. Si le di 45% de carbohidratos, le voy a dar más grasas. Si le di 55% de carbohidratos, le daré menos grasas. No siendo magnánimo en saturados, pero teniendo en cuenta la gran diferenciación. Dijimos, más aterógenos los de los lácteos, de modo tal que disponemos de lácteos semidescremados como para utilizar, siendo cuidadosos con los trans industriales que ya desde el 2006 vienen aclarados en los rótulos y bajados en todos los productos. Y yéndome a los monoinsaturados, omega 6, omega 3, no superiores a un 10%, ¿por qué si son buenos? Y porque la alta cantidad de dobles ligaduras en un paciente en situaciones de estrés me puede llevar a que haya desmoronamiento para el lado de araquidónico en lugar de para el lado de EPA y DHA. Por lo tanto, tender a una relación más de 5:1 o 4:1 que la del occidental típico de hasta 20 o más a 1. Y dejé para el final los que allí figuran como MUFA, los monoinsaturados, el ácido oleico, porque el oleico baja el LDL y es neutro respecto a las otras lipoproteínas, con lo cual le puedo dar 12, 15 y hasta 20%. No me puedo olvidar del sodio, que no nos conviene que sea alto en ningún paciente, aunque no sea hipertenso, aunque no sea insuficiente cardíaco, es dar una sobrecarga innecesaria. Y si bien no es estrictamente alimentario, pero sí forma parte de lo nutricional, caminar
no menos de 150 minutos por semana, distribuidos a lo largo del día. Para finalizar, recordemos, como lo dijimos el año pasado y lo vamos a seguir reiterando, que la nutrición es ciencia y no es opinión, que para eso hay investigaciones serias en todos los campos, incluyendo el nutricional, y que la nutrición es mucho más que la alimentación, siendo la alimentación un tercio de la nutrición, estando el metabolismo y la excreción comprendido en ello. Bueno, espero que esta charla haya sido de utilidad y esperamos a las preguntas actuales o posteriores. Vamos entonces a dar inicio a las preguntas que ya veo que nos están llegando vía chat. Primera pregunta. En relación a los hidratos de carbono, ¿todos funcionan igual? La respuesta es no. Durante muchos años dijimos, los simples son malos porque son azúcares. Y sin embargo, por el otro lado estamos diciendo, consumamos más vegetales y frutas que tienen hidratos de carbono simples. Por otro lado, cuanto menos digerible sea un producto de almidón, como puede ser, por ejemplo, los arroces que no se pasan o los fideos al dente, actúan con bajo índice glucémico y elevando poco la glucemia. Otros productos preelaborados como de pastelería, como muchas golosinas, justamente tienen elevado índice glucémico, se absorben más rápido y son por ello más nocivos, como lo mostraron los trabajos de las enfermeras del año 2000, es decir, 20 años atrás. Siguiente pregunta. ¿Cada cuánto deben realizarse los controles coronarios y o cardiovasculares los pacientes con hiperglucemia? En realidad, deberíamos arrancar de un primer control, así como la diabetes tipo 1 prácticamente nace junto con las primeras manifestaciones. Nosotros calculamos que llegamos con 7 a 10 años de atraso al diagnóstico de diabetes tipo 2 a partir de su hiperglucemia. Con lo cual, esos 10 años de atraso tenemos que tratar de ganarlos y tenemos que hacer un examen completo del paciente, un examen oftalmológico completo, un examen de los pies completo y un examen del aparato cardiovascular completo. Más aún, muchos de nuestros pacientes antes de la diabetes empezaron con hipertrigliceridemia o empezaron con hipertensión, razón por la cual ya pueden tener daño de órgano blanco a la hora del diagnóstico. Si todo esto está bien al inicio de la enfermedad, un control anual es adecuado. ¿Qué recomienda para el control de los lípidos, ya que estamos hablando de control? Uno esto lo puede encarar de dos maneras, desde lo nutricional o desde lo farmacológico o ambos, para lo cual tenemos que pensar que el paciente con diabetes es por lo menos un paciente de alto riesgo cardiovascular. ¿Por qué digo por lo menos? Porque si a esto le sumo que tenga más de 45 años en el hombre o más de 55 en la mujer, o ser hipertenso, o tener historia familiar de enfermedad coronaria, o a pesar de la consejería seguir fumando, termina siendo un paciente de muy alto riesgo, ni que hablar del que ya hizo un evento coronario. Entonces, en cuanto a lo nutricional, seguimos con las mismas pautas que ofrecimos al final, es decir, no tenerle miedo a las grasas de la ingesta, no tenerle miedo al colesterol de la ingesta, ser cuidadoso con la selección de hidratos de carbono, vamos a aumentar las grasas, estas las completaremos como ácido leico en formato de aceite de oliva, de palta, etc. Y casi el 90% de los pacientes van a necesitar tener la toma de una estatina. ¿Por qué? Y porque los niveles de LDL que buscamos en la mayoría tiene que ser por debajo de 100, en un grupo grande tiene que ser por debajo de 70, y en todos por lo menos disminuirle el 50% del original, cosa que no lo vamos a lograr nutricionalmente. Recordemos nuevamente, 75% de nuestro colesterol sérico es de elaboración propia, solo el 20 al 25 tiene que ver con la ingesta,
con lo cual no podemos esperar a esos valores solo con medidas nutricionales. Bien. Acá Diego Cala Pereira nos hace la siguiente consulta. El consumo de ácidos grasos saturados, además del huevo, ¿de qué otras fuentes debemos recomendar que se obtengan? Gracias por la pregunta, y la idea era demitificar cualquier principio nutritivo. Las grasas saturadas per se no son malas, por lo tanto, las grasas lácteas y las grasas de las carnes también están recomendadas dentro del contexto del paquete. Yo hice la aclaración que esa grasa blanca visible, no digo que sea imprescindible consumirla, pero esa se transforma toda en oleico. Y peor, esa grasa en el cerdo es directamente oleico en su 50%, es decir, es monoinsaturado y no saturado. Tenemos que parar con el mito de que las grasas son malas, y no es que la estemos recomendando como tal, sino que estamos tratando de no proscribirlas. Bien. Nos preguntan sobre vitaminas. ¿Qué vitaminas necesitan tomar los pacientes diabéticos? Hay muchos estudios donde se intentó suplementar vitaminas. Para la base D se vio si la vitamina B6, que interviene en el metabolismo de hidratos de carbono, si la vitamina B1 está en menor dosis, si la persona tiene neuropatía o no lo tiene. La realidad es que con una alimentación completa, adecuada a nuestro paciente, sin una restricción calórica excesiva, esto no tuve tiempo de marcarlo antes, tenemos que restringir un poco las calorías, pero si el paciente baja entre 1 y 2 kilos por mes, ojo que no es poco, y estamos dando vitaminas y minerales en cantidad necesaria. Un tema aparte es que nuestra santa droga metformina puede a la larga traer un pequeño déficit de B12, con lo que habrá que ver en cada paciente individual si no conviene suplementarla. Pero a priori, ninguna vitamina suplementada per se mejora la diabetes, sino en el contexto de la alimentación en general. Bien, voy a juntar dos preguntas. Virginia nos pregunta, ¿qué cantidad de frutas recomienda al día en diabetes mellitus? Y en relación a las proteínas, ¿cuáles serían las más indicadas? Bien, las proteínas de más alto valor biológico son las de origen animal, y esas serían la primera indicación. Entonces, del huevo, de la leche y de las carnes. Si la persona tiene tendencia ovo-lacto-vegetariana, nos quedamos con el huevo y la leche y no hay ningún problema. Si la persona es vegana, se nos complica un poco más la cosa, porque no hay proteína de origen vegetal que sea completa, pero se pueden suplementar. Mezclando las de cereales con las de legumbres se arma una proteína completa. Y algunas legumbres, como la soja, tienen proteína completa. De modo tal que en ese rubro nos podemos acomodar. Si usamos proteínas de origen animal, se aprovechan mucho más que las exclusivas de origen vegetal. La otra pregunta quedó perdida dentro de la primera, si me la repetís. Sí, era sobre las cantidades de frutas que recomienda para pacientes con diabetes. Gracias. Esto depende de las calorías totales del individuo, pero en promedio, y corriendo el riesgo de que una generalización sea mala, 3 frutas por día estaría perfectamente. Cuando hablamos de frutas en nutrición, pensamos en tamaño una pelota de tenis cada una. Esto puede ser una fruta de ese tamaño, puede ser de las bananas tamaño Ecuador, media banana, o puede ser la taza de té llena de frutas. Ejemplo, pequeña fruta, frutillas, cerezas, lo que entra en una taza de té es una fruta. A la inversa, dados de sandía, dados de melón o dados de ananá, lo que entra en una taza de té es una fruta. Nuevamente, 3 por día es el concepto general para un adulto medio. Bien, recién hablábamos entonces de las cantidades de frutas, en su presentación habló del pescado y de otros alimentos, y surge acá una pregunta que es la siguiente.
recomienda trabajar en intervenciones que contribuyan a incorporar mejores hábitos alimenticios. ¿Y cómo se combate la moda de las dietas quiméricas? Dos grandes preguntas. No cabe duda que tenemos que intervenir desde la más tierna infancia y desde lo que los padres hacemos sobre nuestros hijos. No nos olvidemos que algunos casos de sarampión los provocaron padres que no querían vacunar a sus hijos, de modo tal que lo que influye un padre es fundamental. Tratar de que un padre vaya a la escuela de sus hijos también para lo nutricional sería imposible, pero educar con buenos hábitos al hijo en la escuela y que lo lleve a su casa sería imprescindible. Recordemos que el 60%, 63% para ser más exacto, de la población adulta de la República Argentina es obesa o tiene algún grado de sobrepeso, con lo que seguimos sembrando futuras personas con diabetes si no hacemos algo al respecto. Lo otro es, la nutrición es ciencia. La nutrición científica la tenemos que dar los médicos especialistas en nutrición, los licenciados en nutrición y la gente formada al respecto, y abrevar en sitios adecuados, no combatiéndolos desde lo profesional, sino mostrando cuáles son las certezas. No vamos a impedir que nadie siga hablando de los beneficios de la dieta tal o la dieta cual. La dieta paleolítica era fantástica, no había leche, no había harinas, no había nada blanco, no había sal, pero la gente, el resto humano más antiguo que se encontró fue el de una mujer de 37 años de vida. Por suerte hoy tenemos una expectativa de vida de por lo menos el doble. Entonces no me pueden dar bases y uno lo tiene que combatir no diciendo es malo, sino dando pautas científicas y explicaciones claras. Buenísimo, doctor. Hemos llegado al límite de tiempo. Queda una pregunta de Virginia que será contestada vía mail. En base a la pregunta suya anterior sobre las cantidades de frutas, ella dice que la encuesta nacional de factores de riesgo recomiendan 5 frutas por día y pregunta si eso no se aplica a los diabéticos. La respuesta que es muy importante dar ahora y después la completamos es 5 porciones entre frutas y verduras, no solo de verduras, no solo de frutas. La pregunta anterior de Virginia era sobre frutas y yo dije 3 piezas por día. Si a esto le sumamos vegetales crudos en el almuerzo y la cena, tenemos las 5 porciones. Se aplica en las personas con diabetes igual que en las personas sin diabetes.